Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí con ustedes. Hoy domingo, a esta hora de la noche, les saludo a todos mis seguidores, a todo ese grupo de personas que escuchan estas reflexiones de parte de Dios y deseándoles una feliz noche a todos. Que el Señor Jesús les bendiga poderosamente. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, el versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Son unas palabras de Pablo. Hoy mundialmente se está celebrando el Día de las Madres. Y estuve pensando en todas esas mamás que se les ha dificultado tener un hijo. Y en la Biblia encontré 6 y 7 con María. Primero fue Sara, después fue Raquel. Tenemos a Ana, a Rebeca, la mamá de Samson, a Elizabeth, y María, que tuvo su bebé, a Jesús, a través del Espíritu Santo. Y cada una de estas mujeres tiene una historia, tiene una anécdota que contar en su vida. Cada una de ellas pasó por momentos muy difíciles, porque para una mujer es muy importante tener un hijo. Y si vemos a Sara, Sara fue una mujer que anhelaba ser madre, anhelaba tener un hijo de sus entrañas, y veía que llegaba la vejez y veía que los años pasaban y esa promesa no llegaba, no se cumplía en su vida, y se desesperó tanto que le pidió a su esposo que tuviera un hijo con una de sus criadas. Y cada mujer de la Biblia tuvo que pasar por esas situaciones, cada mujer que fue estéril, y tuvo que vivir sus consecuencias a través de esas decisiones que tomó en ese momento cuando estaban en esa situación. Pero vemos algo muy importante, y es que Sara como tal tenía una promesa de parte de Dios que sería llamada madre de muchas personas, de muchos seres humanos, porque la descendencia de su esposo Abraham sería inmensa. Imagínense un poquito que a uno le prometan algo así y uno vea que los años están pasando y que las cosas no se dan a cabo y llega el desespero. Eso pasó en la vida de Sara, y ella se desesperó tanto que decidió que su esposo tuviera un hijo con una de sus empleadas, Y también vemos a Raquel, que también fue una mujer estéril, una mujer que también sufrió mucho por su esterilidad,
porque veía que su hermana podía tener hijos y ella no. Veía que ella quería ser madre y no podía. Y su dolor ha tenido que ser muy, muy, muy fuerte, muy grande. Pero yo quiero que hoy pensemos en algo muy bonito, y es que todas estas mujeres que existieron en la Biblia, que fueron estériles, yo pensaría que fue con un propósito por el cual Dios lo permitió. Porque estas mujeres dejaron en sus hijos un legado, dejaron en sus hijos una responsabilidad que cambiaría el mundo, que sería utilizado para los planes de Dios para la humanidad, como lo fue Isaac, como lo fue José, como lo fue su hermano Benjamín, como lo fue el hijo de Ana, que fue Samuel, como lo fue Sansón, como lo fue Juan el Bautista. ¿Y qué podríamos decir de nuestro Salvador, cierto, el Señor Jesucristo? Todas estas mujeres fueron mujeres que hoy se les memoriza y se tiene que hablar de ellas, porque fueron madres de personas que marcaron una diferencia en la vida del pueblo de Israel, en el camino de Dios, en los propósitos de Dios. Pero vemos también unas mujeres que se metieron en Dios para cumplir su propósito. Unas mujeres que amaban a Dios, unas mujeres que adoraban a Dios, unas mujeres que fueron escogidas porque algo especial vio Dios en ellas. Ana fue una mujer que se humilló y buscó la presencia del Señor y buscó cómo mover el corazón de Dios. Y vemos cómo nació Samuel y todo ese legado que Samuel dejó como profeta. ¿Y qué podríamos decir de Sansón, cierto? Una historia también con muchas cosas que enriquecen nuestras vidas. Porque Sansón vivió situaciones buenas, pero también vivió situaciones malas. Tenía su personalidad, era bastante variable, pero también vemos cómo Dios lo respaldó hasta el final. Entonces también fue un hombre que fue creado con un propósito, que era libertar el pueblo de Israel de los filisteos en ese tiempo. ¿Y qué podríamos decir también de Juan el Bautista? Un hombre que nació para prepararle el camino al Salvador, al Señor Jesús. Entonces fueron mujeres hermosas, mujeres que dejaron un legado, mujeres que dejaron unas huellas, mujeres que fueron respaldadas por Dios y que los hijos que tuvieron fueron dirigidos directamente por Dios, porque fueron hijos permitidos por Dios. Todos los hijos de ellas fueron permitidos por Dios y dejaron una enseñanza, porque la vida de estas personas es una enseñanza para que nosotros aprendamos cada día. La vida de ellos es una enseñanza y es un ejemplo para nosotras
las mujeres, para nosotros los seres humanos, no solo para que los miremos como los héroes, porque aquí el héroe se llama Jesucristo. Nosotros solo somos instrumentos que Dios usa para dejarnos una enseñanza, para mostrarnos un camino, para formarnos. Y bueno, aprovechando hoy, también nosotras, Dios nos ha dado hijos, nos ha dotado de hijos. Y sabemos y creemos que nuestros hijos nacieron bajo el propósito de Dios y que Dios los tiene en sus manos y que Dios también tiene grandes cosas con ellos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que cada día clamar por nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo alrededor, hay mucho peligro de todos los índoles. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nuestros hijos en las manos de Dios pueden llegar a ser grandes cosas y marcar también huellas como lo hicieron estos hombres. Porque también Dios ha permitido que tengamos fruto y que ese fruto, dice la Biblia, que herencia de Jehová son nuestros hijos. Y qué bueno que tú veas a tu hijo y te proyectes en tu hijo como un servidor, como una mujer y un hombre que es un adorador. Alguien que va a amar a Dios por encima de todo. Alguien que lo va a seguir. Alguien a quien Dios va a usar poderosamente. Pero tú como madre y yo como madre vamos a estar allí, respaldándoles en oración, respaldándoles con la palabra, respaldándoles con amor, respaldándoles con ese calor de hogar. Que cuando ellos lleguen a nuestros brazos, a nuestro regazo, puedan saber que tienen una mamá con quien cuentan, que tienen una mamá que los ama y que está con ellos y que les apoya y que si ellos tienen errores y que si ellos se caen, ahí está esa mamá para ayudarles a que ellos se levanten, a que ellos sigan caminando, cumpliendo sus metas, sus sueños. Y que ahí está esa mamá para aconsejarlos, para decirles cuánto los ama. Vemos que ser madre es un privilegio muy grande. Estas mujeres, cuando no tuvieron y veían que pasaban los años y no lo lograban, sufrían demasiado. Llegaban hasta a decir que querían morirse, porque su vida estaba vacía. Muchas sufrieron burlas de las esposas de su marido, y así sucesivamente. Muchas sufrieron porque esas mismas mujeres que existieron en la antigüedad y que vivieron estas historias también tienen el mismo corazón que nosotros hoy en día tenemos, los sentimientos. Ellos no eran de otro planeta ni eran seres extraordinarios, eran seres humanos como tú y yo, que sentían, que lloraban, que se afligían. Pero Dios las tenía escogidas para un propósito. Qué bueno que nuestros hijos sean escogidos con un propósito para con Dios. Y que nosotras como madre nos convirtamos en esa bendición para que ese propósito se logre. Ana fue una mujer que se despojó y no le importó dejar a su hijo allí en el templo para que se criara, porque ella lo quería ver como un hombre que amara a Dios. Ella entendía el propósito por el cual Dios le iba a dar ese hijo. ¿Y qué podemos decir de Jacob, cierto? De todos ellos. Así nosotros también vamos a pensar que nuestros hijos, y vamos a declarar, vamos a confiar en Dios que nuestros hijos son
de bendición para nuestra vida, de bendición para la sociedad, de bendición para la iglesia, y que también nuestros hijos grandes cosas harán y dejarán huellas, no solo en el área material, sino en el área espiritual, porque hoy en día se necesitan líderes, líderes decididos, líderes con pasión, líderes enamorados, líderes comprometidos con la obra de Dios, para que continuemos llevando este evangelio, continuemos llevando este mensaje. Por eso Pablo dice: hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto. Un hombre hablando de dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué bueno que en nosotros haya ese sentir que hubo también en Pablo, y que podamos sentir, las que somos mamás, que no se nos olvide, para que Cristo sea formado en nuestros hijos, para que el propósito de Dios sea formado en nuestros hijos. Yo no sé tú cómo ves a tus hijos, no sé por qué están pasando, no sé qué necesitan, pero como madre hay que involucrarse en la vida de nuestros hijos. Como madre tenemos una responsabilidad con ellos. Como madre, Dios nos los puso en nuestras manos, y como madre un día tenemos que darle cuenta a Dios por nuestros hijos. Así que aprovecha el tiempo. Podemos hacer muchas cosas, pero hay algo muy importante que no se nos puede olvidar, y es que Cristo se ha formado en nuestros hijos. Ese debe ser nuestro primer objetivo en nuestra vida. Que Cristo se ha formado en mis hijos, y que mis hijos cumplan el propósito por el cual Dios los ha llamado. Porque mis hijos son de Dios, tus hijos son de Dios. Y si Dios te los dio, es porque Él tiene un llamado para ellos. Porque Él es el que te los guarda, te los bendice y te los ayuda, así como ayuda a mis hijos. Así que vamos a seguir orando como esas mujeres. Vamos a seguir clamándole al Señor por nuestros hijos. Y vamos a decirle: Señor, aquí están nuestros hijos, están en tus manos. Tú no lo diste, Señor, tú eres el que tienes el control sobre ellos. Soltemos nuestros hijos en las manos de Dios, pero vayamos de la mano de nuestros hijos, para que nuestros hijos sepan que tienen una mamá con quien cuentan, una mamá que está orando por ellos, una mamá que les aconseja, una mamá que les ama. Dios les bendiga, les deseo una feliz noche y nada, compartan este video y espero que el Señor Jesús les hable y nos siga hablando a todos a través de su palabra. Que Dios les bendiga.